Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta plática. Realmente es una breve plática en donde voy a tratar de abordar varias cosas que son interesantes de saber y de conocer en relación con las comorbilidades que se tienen y el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Voy a hablarles rápidamente de los principales trastornos del neurodesarrollo. También voy a hacer mención de qué es el trastorno por déficit de atención. Probablemente algunas personas estuvieron acompañándome también la semana pasada y ya sé algo que pueda sonar repetitivo, pero siempre es conveniente pensando en aquellas personas que recién se conectan. Voy a tocar un poco el tema de los neurotransmisores involucrados y que es justamente una de las situaciones que nos va a ir abriendo el camino para entender por qué existen estas comorbilidades con el trastorno. Los síntomas del TDA los voy a mencionar rápidamente, así como las presentaciones y consecuencias, y me voy a meter a las comorbilidades que están asociadas al TDA, que es justamente el tema de la plática de ahora, y qué es lo que principalmente se observa en el aula, ¿no? Así como algunas de las variables a considerar por el docente. Les voy a compartir un formato de detección y seguimiento que publicamos hace un par de años que ha sido de gran ayuda para los docentes y una bibliografía de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, va a estar abierto el chat para que si se quiere ir comentando algunas cosas, pues ir anotándolas y al final voy a tratar de ir dándole respuesta a las diferentes preguntas que vayan surgiendo. Bien, entonces, ¿cuáles son los principales trastornos del neurodesarrollo? Bueno, principalmente iniciamos con el que está relacionado con las discapacidades intelectuales, los que tienen que ver con la deficiencia mental y el retraso en el desarrollo propiamente dicho. De ahí que algunas de las pruebas y baterías que se aplican pues están tendientes a descartar justamente ese asunto, ¿no? Es uno de los más alarmantes y de los que desafortunadamente dejan secuelas y consecuencias más graves en quienes lo padecen. Otro es el trastorno del espectro autista, que cada vez estamos escuchando más al respecto, y hay dos definiciones, la de Kanner y después la del Asperger. Inclusive el Asperger fue considerado durante mucho tiempo como un trastorno propio, aparte de lo que era el espectro autista. Inclusive se consideró como parte relacionada con el TDA, y ahora sabemos que no, que realmente es parte de este espectro autista y forma un mismo componente, aunque comparten las mismas carreteras neuronales, como lo vamos a ver más adelante. Eh, el siguiente es el de los trastornos de la comunicación. Estos problemas del neurodesarrollo se van a vincular particularmente con los trastornos del lenguaje, los trastornos fonológicos que no permiten tener una buena dicción, el trastorno pragmático de la comunicación y la tartamudez, ¿no? Todos estos están vinculados a áreas cerebrales muy puntuales que no han logrado tener el desarrollo adecuado, y por eso las manifestaciones clínicas relacionadas sobre todo con el lenguaje. Vienen enseguida los trastornos específicos del aprendizaje, particularmente los relacionados con la escritura, que es la disortografía, aquellos relacionados con las matemáticas, como la discalculia, y la lectura, con la dislexia, ¿no? Si bien es cierto, todos estos pueden tener una entidad o un origen totalmente independientemente del TDA, y se pueden observar y tratar inclusive de manera independiente, pero sabemos que en algunos casos el TDA se vinculó con ellos. De ahí que el siguiente problema del neurodesarrollo es justamente el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si bien es cierto que nosotros en ocasiones las manifestaciones que vemos en los alumnos que tenemos en el aula nos pueden ser más significativas, y por eso también a veces los podemos detectar un poquito mejor, en el caso del TDA puede pasar desapercibido porque no tenemos todas las herramientas para hacer la adecuada detección en el aula, y eso es importante. Otro de los trastornos del neurodesarrollo son los neuromotores, o el de Gilles de la Tourette, que tiene que ver con los tics, ¿no? Que es parte también importante de estos problemas. Y finalmente hay otros trastornos asociados al consumo de sustancias de la madre, ¿no? Particularmente lo que pudo haber consumido durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, y que puede tener consecuencias diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ese es el paquete de los principales trastornos del neurodesarrollo, y yo me voy a quedar ahorita pues exclusivamente con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué mencioné los otros? Porque se van a relacionar. Justamente las comorbilidades va a ser que se presente el TDA junto con
alguno de estos, y por eso es que hice mención en el inicio de esta característica que se tiene en el neurodesarrollo. Entonces, ¿qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Bueno, es un padecimiento neurobiológico que produce dificultad para mantener la atención y la conducta en niveles funcionales y altera la calidad de vida de la persona que lo padece. Sabemos que es un trastorno neurobiológico porque tenemos cada vez más evidencia de una relación genética. Es uno de los trastornos psiquiátricos con mayor heredabilidad que existen actualmente, hasta con un 75% de posibilidades de pasar de padres a hijos. Y esto es relevante para cuando nosotros tenemos un chico con TDA en el aula, pues deben de sospechar ustedes que sus padres, alguno de ellos probablemente también lo tengan. Entonces, cuando ustedes manden instrucciones, tareas o soliciten apoyo por parte de los padres, piensen que si el niño no está diagnosticado ni tratado adecuadamente, probablemente el padre también. Entonces, las respuestas que ustedes esperan de los padres deberán tener esta consideración, porque probablemente van a reaccionar de una manera similar o tal vez hasta de una manera mucho más disfuncional que los propios chicos que tienen ustedes en el aula. Entonces, esa parte es muy importante. Ahora, este padecimiento neurobiológico particularmente produce dificultad para mantener la atención y la conducta, que son los dos grandes rieles a través de los cuales se asienta el comportamiento de una persona. ¿Qué tanto puedes sostener la atención para poder lograr aprendizajes y resolver problemas, por un lado? Y qué tanto puedes mantener también una conducta que sea funcional, que no seas disruptivo y que no te meta en problemas o de manera dicha coloquialmente, pues que no seas ese niño tan terrible que te señalen y te hagan inclusive que te saquen de la propia escuela donde estás cursando. ¿Y en qué nivel es entonces que esto se puede presentar? Es que tanto le afecta a la calidad de vida. No tenemos marcadores biológicos para el TDA, por eso a veces se duda de su existencia, pero esto no es así. Hay cada vez más evidencia de inclusive zonas cerebrales que se han desarrollado de una manera diferente o en un menor volumen, sobre todo en la zona de la corteza prefrontal, o que las conexiones no se están dando de manera adecuada en el cerebro de una persona. Pero entonces dicen, bueno, pero ¿cómo sabemos qué tanto le afecta a un chico, ¿no? ¿Qué tiene TDA grado qué? ¿Grado 1, grado 2, grado 3? O como cuando metemos un termómetro para medir la fiebre y tenemos unos grados y no importa en dónde estés, ni de qué raza seas, ni qué nacionalidad tengas, sencillamente la temperatura se va a medir igual en todas las personas. En el caso del TDA, ¿no? El caso es cambia según el entorno en donde se desenvuelve y según las tareas que tiene que desempeñarse y según la conducta que debe de comportarse y qué tanto le afecta y sufre la persona por no llevar a cabo todas estas situaciones, entonces ahí marcamos qué tanto es lo que le está afectando la calidad de vida de esta persona. Y la idea es que con nosotros aprender de este trastorno y también la idea es que sabiendo estrategias y sabiendo cómo podemos abordarlo, pues le mejoremos la calidad de vida a esta persona y particularmente en el aula, porque aunque es un problema de salud mental, es más el momento escolar en donde se detecta, en donde se sufre, se padece, pero también donde más podemos apoyarles. De ahí que resulta altamente conveniente la alianza con los docentes en las escuelas para poder apoyar a los chicos que tienen este problema. En esta diapositiva, como podrán observar, tenemos nosotros el cerebro y bueno, hay tres carreteras de diferente color que están dibujadas, una con rojo, que es la que sigue todo lo que tiene que ver con una sustancia química que se llama serotonina, la moradita, que es la que tiene que ver con la dopamina, que es una de las principales que afectan en el TDA, y la azulita es la noradrenalina. Una característica que tienen los neurotransmisores que estoy mostrando aquí es que invariablemente todos van a pasar siempre por la zona de los frontales en un primer momento. Y en la zona de los frontales del cerebro es en donde nosotros nos diferenciamos con el resto de los mamíferos y eso es justamente lo que nos hace ser personas. ¿Por qué? Porque ahí es en donde nosotros podemos tomar decisiones y asumir las consecuencias de las decisiones que estamos tomando. Los animales o los otros mamíferos normalmente responden por impulsos. Si nosotros recibimos ahorita el aroma de un café, por ejemplo, ¿no? Que es una mañana en donde probablemente muchos todavía tengan el café ahí a la mano, pues te llega el aroma del café y te estimula a beberlo. Pero si no lo tienes a la mano, pues probablemente te quieras levantar e ir por él, ¿no?
pero eso te haría perderte lo que estás escuchando y entonces tu cerebro te dice, no, no, espérate, no te vayas porque si no vas a dejar de escuchar o te tienes que desconectar los audífonos y entonces no va a ser. Yo no podría ahorita abandonarles porque si les abandono, pues van a quedar como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Este cuate qué onda, no? Pues si se supone que estaba dando la plática, ¿ya dónde fue? Una persona que tiene capacidad de poder poner atención, que tiene estas funciones que realmente conectan adecuadamente, puede tomar esas decisiones y planificar en qué momento hace o deja de hacer algo. Pero también cómo esto ayuda para guardar información en nuestro cerebro y poder responder a las tareas que se tienen que aplicar para la vida misma. Entonces, un mamífero, un animal X, pues no va a tomar esas decisiones como nosotros. Y la diferencia está justamente en esta zona de los frontales. Y ahí es donde empieza a estribar el problema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es una neuroconducción inadecuada. No hay una adecuada sinapsis para poder tener respuestas favorables, ¿no? Las áreas principalmente afectadas por el TDA es la corteza prefrontal, que es responsable de las funciones ejecutivas, el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones particularmente, y el sistema de activación reticular, que nace en el tallo cerebral, que es responsable del estado de alerta y la atención. El conjunto de estas tres situaciones adecuadamente funcionando nos permite a nosotros entonces aprender, nos permite también controlar nuestros impulsos, nos permite almacenar información para después usarla para resolver problemas, y todo esto es muy ligado a lo que se puede o no se puede hacer si tienes trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Bien, los síntomas principales entonces, ¿qué es lo que vemos? No podemos observar estrictamente hablando cómo están conectándose nuestras neuronas adentro de nuestro cerebro. Lo que sí podemos observar es lo que por esta conexión o no conexión nosotros tenemos. Y entonces los síntomas que son los que nos ayudan para el diagnóstico es la inatención, que es la capacidad que tenemos para sostener la concentración y el tiempo suficiente que nos permita terminar satisfactoriamente una tarea, o bien también la parte que tiene que ver con resistirnos a la distracción, o sea, que podamos estar en foco materialmente. Otro de los síntomas es la hiperactividad, que es esta capacidad que tenemos para responder con movimiento o no, pero también para poderlos controlar. Y la impulsividad es que nos permita frenar nuestros comportamientos. Entonces, los tres síntomas principales son la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. Sabemos que estos síntomas, dependiendo de cuál de ellos sea predominante, es la presentación que una persona puede tener. O sea que los hay predominantemente inatentos. Quiere decir que este síntoma predomina por encima de los demás. Hay ocasiones que llegan los papás y nos dicen, es que algún problema pasa con usted, maestra o maestro, porque no le está enseñando bien a mi hijo, porque no aprende, pero mi hijo no da lata, entonces el problema es que usted no le enseña. Y probablemente es que más bien el niño es predominantemente inatento, donde no da lata, pero por eso no aprende. Pero también están los que son predominantemente hiperactivos, impulsivos. Y hay papás que también llegan y te dicen, es que mi hijo, lo que pasa es que usted la trae contra él, porque mire que si se aprende, saca buenas calificaciones, es más, es muy brillante, pero usted es el que le hace que tenga todos esos problemas de su comportamiento. Y no, aquí más bien es que la característica de esa predominancia de la hiperactividad y la impulsividad es lo que lo mete en líos, es lo que lo hace tener una calidad de vida que se vuelve totalmente no favorable. Y hay quienes tienen entonces esta situación mixta, o sea, que son predominantemente hiperactivos e impulsivos, pero también lo son predominantemente inatentos. O sea que tanto no aprenden como tampoco pueden tener un comportamiento adecuado. Y ahí es donde nosotros empezamos a observar entonces las consecuencias que pueden tener de acuerdo a su presentación. Es necesario entonces valorar que la severidad de los síntomas va relacionada con qué tan funcional es el niño en el entorno áulico en donde se desenvuelve. Si es predominantemente inatento, va a presentar más problemas de aprendizaje y de aprovechamiento académico. Pero si es más hiperactivo e impulsivo, va a presentar más problemas de conducta. Y obviamente que los que son mixtos, pues va a presentar de los dos problemas. Y aquí es donde empieza también a hacerse como esta vinculación con la comorbilidad, y es a donde me voy a meter enseguida. ¿Qué significa comorbilidad?
Bueno, es un término médico que se acuñó desde 1970, con el doctor Feinstein, que lo que quería él describir es que significa la presencia de uno o más trastornos o enfermedades, además del diagnóstico primario, y que concurren en el mismo momento histórico o en la misma época de la vida. Pero no pueden estar separados, sino que están estrechamente vinculados. De ahí que se les dice comorbilidades. Si no fuera comórbido, por ejemplo, un problema de conducta al TDA, entonces sería otro asunto. ¿Me explico? Pero cuando hablamos de comorbilidades que van a estar estrechamente vinculados uno al otro. ¿Qué es entonces lo que nosotros tenemos? Bueno, que si tenemos a un chico predominantemente hiperactivo impulsivo, ¿no? Y va a tener problemas de comportamiento e interacción social, o sea que no me voy a poder meter a ver cómo funciona su cerebro, pero sí me voy a poder meter a observar cuáles son las características del desempeño y el comportamiento del chico. Entonces va a haber problemas de comportamiento e interacción social. Va a haber frecuentes interrupciones en clase. Va a haber generación de conflictos con sus compañeros. Y también va a haber una actitud disruptiva en diferentes momentos, en diferentes intensidades, pero van a estar siempre presentes. Esas son de las expresiones clínicas que tiene el síntoma particular de la hiperactividad y la impulsividad. Pero cuando hablamos de comorbilidad, esto también se puede vincular con lo que durante mucho tiempo se ha investigado, y hay una investigación, muy amplia que se ha hecho durante más de 20 años, 30 años casi, por parte de un grupo de investigadores en los Estados Unidos que creó el Multimodal Treatment Assessment, así se le llama, el MTA, en donde observaron que muchos de los pacientes no tenían solamente el trastorno por déficit de atención. En este caso, solamente el 31% de estos 579 niños que investigaron tenían el TDA puro, o sea, solito. No te tenías que preocupar más que por los síntomas que observamos anteriormente. Pero había otros que además de tener TDA, en un 40% presentan el trastorno negativista desafiante. Había otros que en un 34% presentaban trastorno de ansiedad. Había otros que presentaban trastorno de conducta, otros más los tics o Gilles de la Tourette, y otros más trastornos afectivos, particularmente los que tienen que ver con la distimia, con la depresión. Entonces, si ustedes observan, no estamos ya hablando nada más del trastorno, sino que estamos hablando de otro tipo de padecimientos que están coexistiendo simultáneamente con el TDA, pero que son originados por el TDA. Ahora, ¿por qué? Porque como veíamos en las carreteras de la neuroconducción de los diferentes neurotransmisores, particularmente dopamina, noradrenalina y serotonina, estos también están altamente vinculados con algunos de estos trastornos y por eso es que se disparan. Entonces, en algunos casos se sabe que si tú quieres tratar desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psiquiátrico, adecuadamente un trastorno negativista desafiante que cursa con TDA, tienes que atender entonces el TDA para que se logre eliminar. De lo contrario, tú siempre vas a estar atendiendo solo el trastorno negativista desafiante o solo el trastorno de ansiedad, pero no vas a lograr evitar que surja nuevamente porque tienes la causa que está subyaciendo. Obviamente que esto amerita un diagnóstico muy puntual. Ahora, estamos hablando del entorno áulico, ¿no? En el entorno áulico, pues no nos vamos a meter a hacer estrictamente el diagnóstico como tal, pero sí vamos a empezar a observar que de estos trastornos están relacionados con los comportamientos que tenemos aquí. Esta diapositiva lo que muestra es todos aquellos trastornos que coexisten con TDA vinculados a la predominancia de la hiperactividad y la impulsividad. O sea, el trastorno negativista desafiante, trastorno de ansiedad, de conducta, tics y trastornos afectivos. Esto va a estar estrechamente relacionado con este componente y por eso los problemas de conducta. Hay algunos, pues como no cuestionarios estrictamente hablando, pero sí hay algunos puntos que en el DSM-5, que es el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría, que ayudan a identificar algunos de estos para poderlos vincular, ¿no? Pero bueno, aquí lo que vamos a tratar de hacer es que al menos en el aula, si vemos que estos problemas del comportamiento
aunque algunos padres de familia hayan hecho algún trabajo de apoyo para el niño, si la psicoterapia no está dando respuesta adecuada y el tratamiento farmacológico inclusive no logra disminuir completamente, pudiéramos estar pensando de que hay algo más que está acompañando a ese trastorno. Y si es labor del docente, prender los focos de alerta y alertarlo y advertirlo a los padres de familia para poder trabajar en consecuencia con ellos. En el caso de cuando se tiene predominantemente la inatención, entonces ahí vamos a observar que quienes son inatentos van a requerir de una didáctica especial para superar las dificultades que se presentan. Y esta didáctica especial puede ser motivado por la desorganización, o sea, que sean niños extraordinariamente desorganizados. Y esto inclusive lo podemos ver hasta con los adultos, porque acuérdense que el TDA corre a lo largo de la vida y tenemos adultos extraordinariamente desorganizados. Y si no hay alguien que los organiza, entonces no pueden ser y llevar a cabo sus proyectos de acuerdo a lo establecido. También tenemos dificultades que requieren de una didáctica especial cuando hay fallas en la planeación. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de que su cerebro logre estructurar las secuencias para poder llegar hasta el final de un procedimiento. Entonces, esto es algo que se ve afectado. También por la precipitación, porque justamente por querer responder rápido, porque tienen poco tiempo de tolerancia y no logran aguantar la frustración, entonces lo hacen precipitadamente, y por memorización incorrecta y escasa atención. Este tipo de situaciones nos lleva entonces al otro componente de trastornos comórbidos que pueden estar acompañando al TDA a un chico dentro del aula. ¿Y cuáles son estos? Bueno, los principales problemas que se observan son los trastornos del lenguaje, particularmente la dislalia, y no solamente tiene que ver con cómo se dicen las palabras, sino la fonética y también cómo en ocasiones llevan ese lenguaje que están escuchando a la representación, ¿no? Tienen dificultades para representar lo que están escuchando. Obviamente que, como todos los maestros saben y sabemos, ¿no? Conforme va uno adquiriendo la experiencia, si un niño no puede hablar bien, tratas de observar otras cosas, ¿no? Dices, bueno, ¿estará escuchando bien? ¿Tendrá el frenillo de la lengua pegadito y Podeta no habla bien, ¿no? Entonces vamos descartando, de alguna manera uno va aprendiendo a descartar otros problemas que se pueden presentar en el niño, y bueno, si no tiene nada de esto, podemos sospechar que si tiene TDA, entonces ahí está la vinculación con el problema de lenguaje que puede tener. También entonces los trastornos de lectura. Obviamente que la dislexia es un trastorno que por sí mismo puede presentarse independientemente del TDA, pero sabemos que por tener TDA, entonces puede tener dislexia. Entonces aquí lo importante es que si ustedes tienen alumnos que sospechan que tienen TDA, o bien tienen diagnóstico ya de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues entonces cualquier situación que se presente de esta naturaleza, ya sea por comportamiento o por estos problemas que están vinculados a la inatención, entonces están relacionados con el TDA y no son entidades individuales. Y esto es importante, sobre todo por la intervención médica y por la terapia psicológica que se tenga que implementar, aunque algunas estrategias que se pueden hacer dentro del aula son totalmente independientes de lo que desde el punto de vista médico-psicológico se pueda realizar. Otro de los problemas principales son los trastornos en la expresión escrita, o sea, la disortografía, ¿no? Y normalmente tienen una letra, pero bueno, terrible, a veces ni ellos mismos se logran entender. De ahí que algunas de las estrategias es justamente abrir la posibilidad de que algunas de las actividades del aula puedan hacerse de manera oral, como los exámenes, por ejemplo. Algunos exámenes orales le van a facilitar al niño que pueda expresarse independientemente de si tiene una disortografía muy grave, porque si no, entonces nos vamos a meter nosotros en un canal en donde le vamos a afectar en lugar de ayudar, y el niño puede frustrarse mucho al ver que no puede hacer los exámenes como los demás. O si tiene un problema de lectura, pues al no poder leer adecuadamente una oración del examen, pues va a fallar. Y entonces ustedes, si no saben esto, lo que van a hacer es que van a calificar o a juzgar al niño porque tiene una mala respuesta, pero no porque pueda estar vinculado a un problema de aprendizaje o a una situación relacionada con el TDA.
Y el último de los problemas principales que vemos en el aula van a ser los trastornos en las matemáticas, la discalculia, ¿no? Y esto sobre todo porque les cuesta trabajo mantener la información disponible para poder resolver un problema, ¿no? Si nosotros estamos, por ejemplo, enseñando operaciones de aritmética de la suma de dos unidades y les decimos 18 más 18 más 28, y queremos sumar primero la columna de las unidades, 8 y 8, 16 y 8, 24. Llevamos 2, lo tenemos que sumar ahora a la columna de las decenas, 2 y 1, 3, 2 y 1, 4 y 2 y 1, 5. El resultado es 54. ¿Estoy correcto? Sí, estoy correcto. Estoy viendo las caras de algunos de ustedes, ¿no? Y bueno, aquí justamente, pues no estoy correcto. El resultado correcto no es 54, el resultado correcto es 64, porque es 18 más 18 más 28. Pero como cuando yo empecé a decirlo, ¿no? De alguna manera, pues no está tan interesante, por así decir, mi ejemplo, entonces nuestro cerebro no logra hacer las conexiones adecuadas para utilizar la memoria de trabajo, que es mantener esa información disponible. Entonces, si tenemos 8 y 8, 18, 8, 24, llevamos 2 y hasta a veces a los niños les prestamos hasta nuestros dedos para que los tengan ahí disponibles, ¿no? 2 y 1, 3, 2 y 1, 4 y 2 son 6, son 64. O sea, ese momento de mantener disponible información para luego llevarla a un resultado final es en el donde se pueden perder los niños justamente, ¿no? Y nosotros estaríamos juzgando que no saben, pero no, sí saben, la operación de la suma la saben, es más, te la pueden describir. Lo que no pudieron fue mantener disponible la información para llegar a un resultado. Entonces, empieza a haber muchas situaciones al respecto. Y en el caso de la lectura, puede pasar algo similar con la comprensión lectora si nuestro vocabulario no es muy amplio. Uno de los problemas que se tienen en México para que la gente no quiera leer es porque nuestro vocabulario no es muy amplio, es corto. O sea, las personas, los niños, no saben muchas palabras. Entonces, si tú quieres leer un libro que tiene palabras diferentes, pues obviamente que no lo vas a querer leer. Yo no sé cuántas personas de ustedes sabían qué significa comorbilidad, pero cuando uno está metido en el ajo ya lo puede uno hasta hablar como si nada, ¿no? Y son términos que tal vez para otras personas, a lo mejor para un ingeniero, saber qué es dislexia no le queda claro, discalculia, disortografía, pero para un docente sí. Entonces, según el vocabulario de lo que nosotros hacemos, entonces cuando leemos comprendemos y nos ayuda también a que nos guste. En este caso, los principales problemas que existen relacionados con el TDA es que independientemente del gusto, más bien es que no se retiene ni se tiene la información adecuada porque no está logrando las conexiones satisfactorias a su cerebro. Esto se puede ayudar a corregir, obviamente, además de ciertos ejercicios y estrategias en el aula, pues cuando es algo un poco más complicado, pues hay el recurso del medicamento, ¿no? El medicamento que sí puede ayudar, como para algunas personas que estoy observando ahorita en la pantalla, que tienen anteojos, ¿no? Si no tuvieran anteojos, no pudieran estar codificando y decodificando, interpretando y dando una razón a lo que están observando, si no fuera por los anteojos. Entonces, en el caso de los niños o personas que padecen TDA, el medicamento viene a ser un poco como los anteojos. O sea, les van a ayudar a poder realizar adecuadamente las funciones que les va a permitir tener los desempeños esperados. ¿Qué variables tendríamos que considerar entonces si estamos trabajando en el aula, ¿no? Bueno, el tiempo, que debe de persistir el problema durante más de 6 meses. Probablemente sea un tiempo que ustedes consideran que es a lo mejor mucho, pero para poder vincular realmente un problema de aprendizaje o de comportamiento al TDA y que tenga una relación importante y comórbido a este, tiene que tener una persistencia por más de 6 meses. ¿Por qué? Porque estamos hablando de problemas del neurodesarrollo. Si nosotros estuviéramos hablando de problemas estrictamente psicológicos, o sea, que hagan de cuenta, hubo un problema en casa, se murió la abuelita, que era donde el niño iba por las tardes después de la escuela, y al morir la abuelita, pues le genera un cambio en su comportamiento por el dolor que le provoca esa ausencia. Pero aquí sabemos entonces que es algo externo, que tiene que ver con sus emociones y cómo está
conjugando y acomodando el impacto psicológico de la muerte de la abuelita y lo expresa de una manera en un comportamiento, pero no tiene nada que ver con un problema del neurodesarrollo. Se atiende distinto. La manifestación puede ser similar, pero se atiende distinto. En el caso de lo que nosotros estamos buscando y que es un problema del neurodesarrollo que se llama TDA y que puede estar vinculado comórbido a otro, como sería alguno de los problemas que ya mencioné, entonces debe de tener cuando menos estos 6 meses de presencia y evidencia. Otro es que el dominio de las competencias básicas que debe de tener el niño está no resuelto a satisfacción con base en lo que debe de tener según la edad en la que está. Ya sea hablar, ya sea leer, ya sea escribir y resolver problemas matemáticos, ¿no? Sabemos también que depende del entorno en el que está. Si estamos en una escuela o los compañeros de escuela están, por decir, en una zona más limitada, o no quiero decir que sea mejor o peor, sino que tenga más limitaciones, en donde no haya mucho desarrollo, entonces obviamente que la estimulación va a ser menor que cuando estamos, por ejemplo, en el medio de una zona muy urbanizada, en donde el niño hasta para ir a la escuela tiene que desarrollar nuevas competencias hasta para cruzar la calle, en comparación con el que está en una zona rural, en donde ir caminando por la calle del pueblo que no tiene pavimento, se encuentra con sus amiguitos y pueden ir a la mitad felizmente sin riesgos, ¿no? Cosa que no sucede en la ciudad. Entonces, ese tipo de situaciones se van a tener que observar, obviamente, pero ese dominio de competencias básicas, además de lo que propone Piaget en su desarrollo cognitivo, es importante observar, ¿no? Si no está ese dominio acorde con la edad y acorde con el entorno en el que está desenvolviéndose en el aula, es entonces que va a tener esas dificultades. También la severidad, ¿no? El nivel de afectación con base justamente a su desarrollo, ¿no? Qué tanto es que se ve afectado y de acuerdo al entorno que tiene, tanto familiar como... perdón, estoy tratando de abrir el chat, que me está aquí pidiendo, pero no me está dejando, perdón. Ya, ahora sí, aquí ya es que no veía el chat y ya lo acabo de abrir, ¿no? Entonces, bueno, entonces, en este sentido también tenemos que ver, entonces, estas variables son importantes, ¿de acuerdo? El tiempo, el dominio de estas competencias básicas que tiene que haber y la severidad y el nivel de afectación. Ahora, ¿cómo podemos nosotros sí medir esta severidad? Bueno, tenemos como en todos casos, siempre mencionamos niveles y obviamente que uno de los niveles es el leve y que tiene que ver en donde sí encontramos que hay una dificultad, pero el sujeto es capaz de compensar por sí solo. O sea, no necesita ayuda. Y ustedes lo ven con su alumno en el aula, ¿no? O lo ven con su paciente en la consulta. Hay situaciones en donde tiene la problemática, pero el niño logra compensar. Hay personas, por ejemplo, en el caso de uno de mis hijos, ¿no? Él tiene el frenillo totalmente pegado, sin embargo, con los ejercicios que él solo empezó a hacer de pequeñito puede hablar muy bien. Lo único es que no puede sacar la lengua para darle, por ejemplo, una lamida, un helado, no puede. En su vida lo va a poder hacer a menos que se le corte el frenillo. Pero funcionalmente no tiene problema, puede hablar perfectamente, tiene una dicción que no le estorba, puede perfectamente darse a entender y él mismo inclusive se siente bien, no tiene ningún problema de autoestima por ello. Y por lo mismo también él dijo, no quiero ni la cirugía, ni tendríamos necesidad de someterlo a una cirugía porque puede compensar por sí solo y no va a tener ninguna afectación en su calidad de vida ni en sus desempeños. Entonces, pero hay una severidad, o sea, hay un nivel de afectación leve en su caso. Pero bueno, pasa adelante. Y puede haber casos como esos en sus aulas también. Viene el moderado, en donde 2 o más dominios sí necesitan apoyo, pero además observan ustedes que el niño sí responde a ese apoyo. ¿Me explico? O sea, donde puede ser que tenga el hablar y el leer un problema, o la lectoescritura, son 2 dominios que puede tener afectados.
Sin embargo, con el apoyo que ustedes le den, sí responde. Pero necesita apoyo. Esto es algo también importante reconocer. No lo va a poder hacer por sí solo, pero con el apoyo que ustedes le brinden, sí va a responder. Entonces tenemos que hay ciertas comorbilidades que podemos manejar adecuadamente en el aula, que no se va a requerir de grandes situaciones o intervenciones muy especializadas porque el chico sí va a poder responder. Pero tenemos también aquellos que son en una severidad severa, valga la redundancia, donde tienen varios dominios afectados, donde necesitan adecuaciones curriculares permanentes. O sea, si no hacen ustedes adecuaciones curriculares, no va a poder salir adelante el chico, eso va a ser invariable, y van a ir detrás de sus compañeros. O sea, por más que ustedes traten de emparejarlo, no logra emparejarse. Más aún, hay muchos casos que se solicita a los padres le brinden estos apoyos por las tardes, que les den clases adicionales. Hay inclusive profesoras o profesores que durante las tardes algunos inclusive prestan esos servicios a algunos alumnos, ¿no? Que van hasta las casas inclusive de ellos a brindarles el apoyo que necesitan. Sin embargo, ustedes observan que no logran emparejarse. Por alguna razón, a pesar de que se están haciendo estos esfuerzos adicionales y permanentes y el compromiso de los padres, el esfuerzo que se nota que el niño imprime para poder salir adelante, siempre se mantienen detrás y no logran emparejarse. En este caso, bueno, puede ser que obedezca a varias cosas. Una, que al nosotros estar tratando exclusivamente el dominio afectado y no observar que probablemente subyace un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Entonces, por eso nuestras intervenciones no que fracasen, pero no van a lograr el éxito que nosotros sabemos que sí logramos con otros chicos. Y esto es importante de tomar en cuenta. O bien, que aún sabiendo que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, nos negamos a intervenir farmacológicamente para mejorar entonces nuestras propias intervenciones. Entonces siempre vamos a seguir en este círculo vicioso sin poder sacar adelante al chico, porque tan sencillo como quienes usan anteojos, ¿no? Finalmente te ponen los anteojos y dices, ay caray, ahora sí te veo, ahora sí puedo escribir, ahora sí puedo leer, entonces sí puedo aprender lo que me estás queriendo enseñar. De lo contrario, pues es muy frustrante porque no se puede conseguir. Entonces, esto es importante, por eso se los anoté como variables que son muy relevantes a considerar para que lo puedan ustedes tener en cuenta, ¿no? Este formato que les presento aquí ahora es un formato que diseñamos, ¿no? la doctora Sirvent y un servidor, justamente para poder ir dando seguimiento a algunas de las situaciones que tienen que ver con los comportamientos y los aprendizajes y socialización de los niños en el aula. Puede estar o no vinculado con el medicamento, por eso viene un renglón que dice nombre del medicamento que está tomando el alumno. Esto es importante también para poder mandarle la información al médico tratante, para que los padres también lo puedan tener de una manera objetiva y observar qué está pasando, ¿no? Más aún, ellos también pueden hacer lo propio dentro de casa, que sobre todo cuando están haciendo las actividades relacionadas con la escuela, pero nos ayuda. La primera parte del formato está lo de la socialización, que tiene que ver cómo se lleva con los compañeros, sus habilidades socioemocionales, ¿no? Y qué tanto mejora o empeora. Esto va a hablar más como del componente comórbido relacionado con la hiperactividad y la impulsividad, ¿sí? Y eso nos va a ayudar un poco a acomodar la información. Y en la siguiente parte, que es la parte de abajo del formato, tiene que ver con los otros elementos que son importantes dentro del desempeño de una persona, que es la planeación y la organización, lo que tiene que ver con la academia y también el aspecto de la parte personal. Porque se acuerdan que uno de los componentes comórbidos que les presenté en la diapositiva era los trastornos afectivos, y dentro de los trastornos afectivos está la parte de la distimia o la depresión. Y esto está muy vinculado no solamente con niños, sino particularmente con las niñas. Las niñas tienen más relación con la depresión que los niños. Los niños van a tender a ser más ansiosos, o sea, va a haber más ansiedad en los varones y va a haber más depresión en las mujeres. Entonces, bueno, nos ayuda de alguna manera
a poderlo tener, ¿no? Este formato después, cuando yo termine mi presentación, va a estar mi correo electrónico. Me lo pueden pedir sin ningún problema, me mandan un correo electrónico y se los hago llegar, ¿no? Entonces, también lo pueden tener y disponer sin problema, ¿no? Entonces, aquí me parece que es importante que al nosotros sistematizar información de lo que vamos observando en el aula, ayuda en mucho, tanto para cuando no se tiene diagnóstico, diagnosticar, como cuando ya se tiene y hay un tratamiento farmacológico que puede entonces apoyar para observar las modificaciones que tienen que existir. O sea, si nosotros teníamos un empeoró, pues tiene que hacer ahora un mejoró. No solamente con el medicamento, sino con las adecuaciones curriculares, sino también con la intervención psicológica y la psicoeducación de los padres en casa apoyando al chico. Si no tenemos un semáforo que nos va indicando cómo vamos avanzando en lo que hacemos, por eso es que generamos en ocasiones mucha frustración hasta para nuestra práctica profesional. Y por eso necesitamos hacerlo evidente y tenerlo a la mano, y de ahí que nosotros hemos dado a la tarea de diseñar este tipo de herramientas, ¿no? Otra de las cosas, y ya para finalizar, bueno, es compartirles justamente este libro que escribimos para poder dar muchas estrategias. Está lleno de estrategias, además de algunas de las explicaciones que yo les compartí ahorita, pero está bastante lleno de estrategias para trabajarlas en el aula, ¿no? Y tiene también los formatos. Entonces me parece que esto es conveniente que sepan. Ahorita se puede conseguir a través de una plataforma electrónica que se llama book.com.mx. Ellos lo que hacen es que si no lo quieres comprar, te lo rentan y tú lo puedes descargar electrónicamente para poderlo ver. Depende de si lo quieres un día, lo quieres más días o lo quieres comprar, inclusive, ¿no? También ahorita por la contingencia, bueno, están en todas las librerías, pero Gandhi es la única que tiene el servicio a través de Rappi. Lo pueden comprar, entonces lo pueden pedir y se los hacen llegar a través de Rappi. Y nosotros frecuentemente estamos abriendo también talleres, cursos y pláticas que puedan ayudarles a mejorar, y podemos asistir inclusive a sus centros escolares, ¿no? A brindarles la capacitación para poder acompañar procesos de esta naturaleza. Y para ello, pues pónganse en contacto, por favor, con la psicóloga Dianey Hernández. Aquí está su correo, dianey@proyectoda.org.mx, o bien visiten nuestra página de cerebrofeliz.org, donde estamos subiendo constantemente información y donde va a estar también disponible otra vez esta plática que se está grabando para posteriormente subirla en nuestro canal de YouTube, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, sé que el tema es amplio, es muy interesante. Yo traté solamente de dar como una pincelada y poder enfocar un poco por dónde podemos estar atendiendo este asunto, ¿no? Si quieren algunas preguntas, por favor, ahí en el chat, yo las estaré leyendo y tratar de contestar en este ratito. Sí se queda grabado, no en la página de Facebook, sino que después lo subimos a nuestro canal de YouTube, y en la página de Facebook subimos el link para que ustedes estén enterados y lo puedan volver a ver. Y bueno, también para que sepan que pues estamos a sus órdenes. Aquí está mi correo. Ahorita también mis compañeros van a subir el link de una evaluación que hacemos al final de cada evento como este, para que ustedes nos califiquen y que de alguna manera nos sirva para poder mejorar nuestro trabajo, ¿no? Los que quieran el formato, por favor escríbanme. Ahí está mi correo, es muy sencillo, juancarlos@proyectoda.org.mx, y se los mando a vuelta de correo. Y ahí hay otros libros que pueden ser también convenientes, que se pueden trabajar al respecto. También les recomiendo que vean algunos de los libros que tiene Calidad Educativa, de la doctora Laura Frade. Ella tiene uno muy interesante justamente del desarrollo de competencias y discapacidad, y también la formulación de exámenes y evaluaciones tomando en cuenta algunas situaciones de discapacidad, en donde me parece que también sería muy conveniente. A quienes les guste leer más todavía, hay un libro excelente de Laura que se llama Aprender desde el cerebro, y justamente muestra cómo es que el cerebro logra los procesos de aprendizaje, y se explica muy bien toda esta parte. Es para todos aquellos que les gusta aprender más de cómo es que podemos mejorar nuestra didáctica y llegarle a los niños, ¿no?
Viridiana pregunta, ¿qué importante es la medicación para mejorar lo que es la atención, la hiperactividad, etcétera? Ya que muchos de los alumnos están medicados y al dejar el medicamento retroceden o de plano es como si no conociéramos a los niños. Así es, Viridiana, ¿no? Sabemos que este trastorno dura toda la vida. Sabemos también que hay casos en donde el niño, después de un tiempo de estar medicado, 1, 2 años, 3 años, probablemente pueda dejar el tratamiento, pero esto se tiene que hacer con conocimiento de lo que pueda pasar al dejar el tratamiento. Y si, como dices tú ahí, vuelve a retroceder, entonces significa que necesita continuar con el medicamento. Hay adultos que siguen con él y también uno de los trastornos comórbidos del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, sabemos hoy por hoy que es el abuso de sustancias. O sea, sabemos que muchos niños, desafortunadamente, cuando son adultos, no fueron detectados ni tratados, son más vulnerables para el trastorno de abuso de sustancias, particularmente el abuso de marihuana o alcohol, y entonces eso también es relevante, ¿no? Entonces, pues bueno, yo aquí daría por terminado, no sé si haya alguna pregunta, si no, pues va a estar disponible, como les comentaba, la presentación nuevamente para que la vean después. Y ahí están nuestros datos, nuestro correo, ¿no? Tita Vega nos dice, hay ocasiones en que los docentes insisten en que los alumnos realicen actividades como copias de texto largos de 1 o 2 páginas e insisten en que deben terminar. ¿Es esto posible? Pues sería que si es posible que exijan eso, sí es posible que lo exijan, porque sucede mucho. Pero si es posible que lo terminen, no. Porque muchos niños desafortunadamente no logran sostener toda la atención, el tiempo suficiente para concluirlo. Y si el texto además no es atractivo, pues con mayor razón lo van a abandonar. Pero si el niño está bajo tratamiento, entonces sí se le puede ir pidiendo o exigiendo que haga tareas más largas o un poco más exigentes que si no estuviera en tratamiento. Pero por eso es importante nosotros identificar con claridad lo del trastorno y saber también lo que el medicamento va a hacer o no va a hacer en relación con el chico, ¿no? Janet nos dice, mi hijo tiene TDA desde los 4 años, a la fecha tiene 13, toma Concerta, ahora se me complica con las tareas por la contingencia y le piden mucho. Uno de los problemas que está viendo ahorita Janet justamente es que también hay que reconocer que los docentes se están enfrentando a una situación que no habían manejado anteriormente. Y también hay una serie de exigencias que se les están pidiendo para el cumplimiento del programa, que sabemos que desafortunadamente no se va a lograr a cabalidad. Pero entonces no están logrando diferenciar lo que pueden hacer con un niño que tiene o no tiene TDA y entonces viene como una avalancha, ¿no? O sea, yo necesito sacar esto y te la mando y pues respóndela. Y entonces eso está generando muchas diferentes respuestas por parte tanto de los docentes como de los papás. Yo espero que una vez que salgamos de la contingencia, podamos obviamente con poco a poco normalizarnos y ahorita tratar de entender en la medida de lo posible de que todos estamos viviendo situaciones complicadas que nos están poniendo al límite de nuestras capacidades y también inclusive de nuestras propuestas didácticas y de acompañamiento educativo cuando hablo de los papás. Entonces, tenemos que ser un poco más pacientes. Bueno, ahí están el link para que por favor nos ayuden a evaluar, ¿no? Nos es muy útil que puedan evaluarnos, ¿no? Las características de la disortografía. Patricia, yo te recomiendo, y bueno, es entre comercial y no, pero la verdad compren el libro o consúltenlo, 25 pesos y lo ven un día. Y ahí vas a poderlo observar porque además lo vas a necesitar tener a la mano para poder ejercitarlo. Y lo vas a necesitar tener a la mano para ver las estrategias que te van a apoyar en el acompañamiento que vas a hacer. Ahora, hay niños que independientemente del TDA pueden presentar problemas de esta naturaleza. Bueno, lo que en el libro se propone justamente les va a servir, tengan o no tengan TDA, pero sí se hace énfasis en la vinculación que tiene TDA, ¿no? Aparte tiene Asperger y no sé cómo ayudarlo. Bueno, el Asperger, como les decía al principio, se considera parte del espectro autista. Quienes no conocen qué es el Asperger, hagan de cuenta que es como un niño que es predominantemente inatento, pero con un nivel de inatención mucho más profundo que el resto de los chicos con TDA. Pero no es tanto como un espectro autista o como un autista profundo, sino que está como en las fronteras, ¿no? Sin embargo, tiene muchas dificultades
en este sentido de relacionamiento, ¿no? Valerie nos dice, mi hijo presenta algunos dominios de los que se mencionó, aparte de esto en el proceso de aprendizaje no retiene, con decir que lleva más de un año mecanizando vocales, él tiene 5 años, pero aún no ha sido evaluado por neuropsicólogo. ¿Qué me podrían recomendar de cómo trabajar en su proceso? Bueno, aquí sí es importante decir que efectivamente, al ser un problema del neurodesarrollo, hay algunas de las cosas que se tienen que descartar, sobre todo cuando hablamos en edades tempranas, y ya sea un neuropsicólogo o un neuropediatra tendría que hacer la valoración, porque todavía está en la época en donde el cerebro está teniendo fluctuaciones en su propio proceso normal de desarrollo que puede hacerlo que cambie en sus respuestas. Entonces, no podemos dictaminar como tal un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, más aún el diagnóstico se hace a partir de los 6 años normalmente, ¿no? A menos que tengamos evidencia de los padres que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad, tal vez los abuelos que tenían trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y el comportamiento del niño, sobre todo en términos de conducta, era muy disruptivo y muy evidente cuando tenía 3, 4 años de edad. Entonces, ahí sí se pudiera diagnosticar un preescolar, ¿no? Pero normalmente nos esperamos hasta los 6 años. Y antes de eso habría que descartar otros problemas relacionados con el propio proceso de maduración cerebral, que un neuropediatra sería el indicado. Un neuropsicólogo ayudaría para poder evaluar las expresiones de lo que el cerebro tiene que hacer a través de las diferentes pruebas que se ponen en disposición de quienes están buscando los diagnósticos, ¿no? Y bueno, Judith, ¿puedes? Bueno, Judith nos está ayudando también para responder a las preguntas de dónde se pueden solicitar los libros, y como les ponía yo en la diapositiva, la voy a regresar para que vean ahorita en esta plataforma de book.com.mx está disponible. Tienen de otros temas, ahí también hay otros libros, de nosotros se van a ir subiendo poco a poco cada vez más. Este particularmente sí ya está disponible ahí. Está también o estará próximamente el manual que presenté la semana pasada. Está también el manual para el diagnóstico y tratamiento de psicólogos, está también el manual para diagnóstico y tratamiento para médicos. Entonces, bueno, poco a poco nuestra bibliografía se está subiendo ahí, porque vimos que era un canal que era accesible, también bastante amigable, que pues pone a prueba a los piratas, porque desafortunadamente, bueno, hay mucha piratería. A nosotros nos encantaría poder brindar gratuito todo nuestro trabajo, pero pues también necesitamos el apoyo de ustedes en la compra de nuestros materiales para continuar nuestra labor. Entonces, por eso es que no estamos todavía en posibilidades de brindarlos totalmente gratuitos. Algunas cosas sí, como este webinar, los formatos, con mucho gusto se los podemos compartir, ¿no? Entonces, bueno, pues la semana entrante vamos a tener otro webinar a las 11 de la mañana también, que va a tener el tema de TDA y discapacidad. Entonces, también están cordialmente invitadas, invitados. Pueden, obviamente, correr la voz, ¿no? Es también gratuito. Y aquí vamos a trabajar un poco de esta relación que existe de cuando hay TDA y además alguna discapacidad. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un niño con estas características? Y cuando menos ir teniendo un marco de referencia que nos permita también trabajar mejor en el aula, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les agradezco mucho, ¿no? Dice, mi niña tiene como diagnóstico de neuropediatría que tiene TDA, trastorno del desarrollo, trastorno del lenguaje y retraso cognitivo. Toma tamoxetina de 18, no puede hablar y no sabe aún reconocer letras, ¿no? Bueno, pues sí, pero bueno, estás en buenas manos, creo yo, Janet, ¿no? Con los especialistas que son los encargados de esto. Normalmente ya los que están un poquitito más grandes, pues entonces recurren con el psiquiatra infantil. Obviamente que hay muchos psiquiatras infantiles que tienen capacidad para observar esto y se vinculan con algunos neuropediatras. En la página de nosotros, e inclusive en el manual que presenté la semana pasada, tenemos un directorio de profesionales que sabemos que atienden y sobre todo que sabemos que están de acuerdo con que los papás que vienen con nosotros a los grupos de apoyo y los profesionales que se capacitan con nosotros entienden, comprenden e impulsan el tratamiento multimodal, que es la manera en cómo se debe de atender este asunto, y esta parte es importante. Entonces, si ustedes son profesionales de la salud, psicólogos o maestros, acérquense con nosotros. De verdad que tenemos una serie de contenidos y
de propuestas formativas, algunas inclusive con el aval académico de la UNAM. Entonces, también tiene ese respaldo y creo que, bueno, puede ser conveniente para que puedan mejorar su formación. Y como les decía hace un rato y les repito, podemos acudir a sus centros escolares, nos desplazamos a diferentes partes, no solamente del país, también hemos ido a otros países, particularmente Costa Rica y Panamá, con quienes tenemos algunas acciones de capacitación para los profesionales allá. Obviamente ahorita pues estamos guardaditos porque hay que seguir cumpliendo con la contingencia sanitaria y mantenernos en casa, y pues yo les agradezco su atención, ¿no? Por este rato. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos la semana que entra. Y pues si no hay más, pues yo aquí les dejo y que tengan una muy buena semana. Ojalá que todo el mundo esté bien, la gente que quieren también, que no tengamos ninguna situación que lamentar con relación a esta contingencia sanitaria. Pues yo me despido entonces.